Me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta en este segundo episodio del podcast Somos Diversas, nuestro espacio destinado a visibilizar los aciertos y desafíos de mujeres exitosas que a través de su quehacer profesional se han convertido en referentes. Porque sin referentes no hay vocaciones. Mi nombre es Carla Sandoval. Comenzamos. Únete a nosotras y descubre las historias inspiradoras de mujeres que están cambiando el mundo. Somos Diversas, el podcast celebra la pluralidad y el talento femenino en todas sus formas. Somos mujeres de todas las edades, razas, creencias y profesiones, desde científicas que desafían el cosmos hasta artistas que pintan el mundo de colores nuevos. Nuestro podcast destaca el talento en cada sector. Podemos crear un futuro más equitativo e inclusivo para todos. Somos diversas. Sin referentes no hay vocaciones. Hoy nos entusiasma mucho presentar a Cecilia Juárez, quien, es nuestra invitada del día de hoy. Ceci, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Carla, muy contenta de compartir los micrófonos contigo. Ay, tiene voz de locutora, me retiro de este lugar. Y bueno, para nosotros es un gusto tenerte aquí, Ceci, conocer una nueva profesión en este espacio. Y para adentrarnos, les voy a presentar un poco quién es Cecilia Juárez. Bueno, Ceci es poeta y a la par conjunta su quehacer artístico con la radio. Ha publicado libros como No te desanimes, Mátate, Bar Karaoke, Lobos en un corral de lobos, No estoy lista, Fábulas Serie B, Cómo hablar con tu perro y Acapulco me entró una estrella de cine, mamá. Actualmente está al frente del programa Caja Acústica, música de muchos mundos en Radio Mexiquense. Y bueno, muy interesante, entonces vamos a conocer en este espacio pues todo y cómo has hecho esa historia en tu vida, ¿va? Y bueno, pues para dar inicio, Ceci, platícanos un poco cómo empezó tu gusto por las letras. Creo que tiene que ver con que en casa haya libros, ¿no? Había muchos libros en mi casa, mi padre siempre fue un gran lector y tenía los que me llegaban a la altura. Empezaba a sacarlos, a explorarlos, es decir, familiarizarte con el objeto, tener ahí al alcance pues el discurso de mucha gente. Ahora se nos hace muy normal abrir un libro, pero pensemos en el momento en el que fue creado el libro como objeto, ¿no? En este instante en el que tú tenías acceso al fluido cerebral de otras personas, ¿no? Literalmente, ¿no? Entonces, creo que fue desde ese momento, o sea, desde los cuentos que nos leían antes de dormir, la Feria del Libro Infantil y Juvenil a la que íbamos como nuestra peregrinación anual en la Ciudad de México, ¿no? Okay. Tú eres de acá de... Yo soy de Toluca, nacido en Toluca, viendo al Nevado de Toluca, en Toluca. Ahora vivo en Metepec, pero pues yo creo que con el paso del tiempo, yo siempre cuento esta historia de que durante toda la educación básica yo padecí bullying, ¿no? Fui muy bulleada toda la educación básica, entonces mi aliado era la escritura, mi aliada era la escritura. Yo, para poder tener digamos una clase de compañía, lo que hacía era escribir y crear pues mi propio mundo. Ok, las letras se convirtieron en tu compañía. Y en mi refugio, ¿no? En mi puerta de emergencia, por decirlo de alguna manera, sí. Ok, y entonces, ¿cómo decides que se convierta ya en una línea, ¿no? De tu vida, en la parte profesional? Quizás fue en la preparatoria, que ahora que dices que no existen vocaciones y no podemos ver a la gente, recuerdo muy claramente a una maestra de literatura. El día que llegó, se puso a leernos Baudelaire en voz alta, en francés, y lo escribió en español en el pizarrón. Entonces íbamos siguiendo su lectura en francés mientras veíamos qué quería decir lo que nos estaba expresando. Y fue apabullante para mí, ¿sabes? Muy emocionante. Yo después de esa clase recuerdo que me levanté y le dije, maestra, ¿qué estudió? Y me dijo, yo estudié letras. Y le dije, ¿dónde? Me dijo, aquí en la Universidad Autónoma del Estado. Existe, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Sí, Como sí. tan cerca. Y desde ese momento
sentí que quería ir ahí, ¿no? Y a partir de allí empecé a también escribir. Siempre he escrito, escribía desde muy pequeña cosas muy... Dos ositos en el agua, no se pueden separar. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya llega un momento en el que dices, momento, jumento, podría estar diciendo cosas más interesantes, ¿no? Y comencé a ejercitarme así en la escritura con cuentos. Sin embargo, después fui mudando de los cuentos a la poesía y descubrí que era el lugar en el que me sentía más cómoda. Ok, bueno, qué padre escucharte decir eso, ajá, de cuando no conocía a la mejor que escribir era una profesión, ¿no? Y que se podría estudiar. Y entonces cuando veo a una maestra y hago clic y el mundo, es que lo vi como, ¿no? Todo hizo sentido, sí. Y entonces me gusta porque justo es lo que buscamos aquí, ¿no? Es poder acercar esta diversidad de mujeres, de referentes a nuestras estudiantes para que puedan hacer eso. O sea, puedan crear, porque a lo mejor allá afuera tenemos a muchas estudiantes que justo, ¿no? Les gusta escribir o encuentran en las letras eso que tú fuiste hallando y el día de hoy te están escuchando y están haciendo, ¿no? Esperemos que sí. A veces es necesario, creo. Es cierto que quizás en otros tiempos carecíamos de modelos a seguir y yo recuerdo en la infancia que decía, bueno, las mujeres por lo que veo, lo que hacen es tener hijos y encargarse de la casa, y es cierto, pero no exclusivamente. Conforme vas abriendo tu perspectiva te das cuenta de que los campos pues ya están ahí libres para que también las mujeres los ocupemos, ¿no? Y que es necesario ocupar los espacios y tomar la palabra también. Desde mi punto de vista es incluso un deber histórico, ¿no? Si tenemos voz, utilizar esa voz para hablar acerca de nuestra perspectiva en el mundo. Sí, me encanta y justo de poder, yo creo que también hay muchos espacios que no son ocupados porque no sabemos que los podemos ocupar, ¿no? Y que justo como tenemos ese referente de que son espacios creados para los hombres, pues pensamos que no cabemos ahí. ¿No? Pero sí cabemos. Pues sí, todos cabemos en todos lados. Sí. Muy bien, ahora que, bueno, mencionabas esta parte de la mujer, que quisiera preguntarte pues, ¿de qué escribes? ¿No? O sea, ¿de qué escribes? Primero, ¿de qué escribes? Quizás cuando hablamos de poesía, la cuestión acerca de lo que se escribe o de los temas puede ser muy relacionada con la vida interior, con el mundo interior, yo diría, con mi mundo interior, ¿no? He ido navegando por temas diversos. El último libro que escribí se llama Acapulco, me entró una estrella de cine en el ojo, mamá, y tiene que ver con la nostalgia, con este puerto que es emblemático en nuestro país, que fue muy conocido a nivel global, que sigue siendo muy conocido. Ha perdido quizás algo de su lustro. Hemos visto también en Acapulco la ejemplificación de la sobreexplotación, de también, pues digamos, una turistificación de la que ahora está el mundo globalizado, por ejemplo, en Europa, manifestándose, ¿no? Contra la que se está manifestando, porque también hemos notado que ese tipo de fenómenos afectan a las personas que habitan en los lugares y también, pues, al entorno en general, al entorno natural. Entonces, en ese libro exploro los primeros momentos, quizás, de un Acapulco que iba naciendo, que era un puerto todavía lleno de verdor, más cercano a lo salvaje que a las torres hoteleras, el Acapulco de Johnny Weissmuller, que fue este primer Tarzán del cine mudo, y el paso a los diferentes gradientes del Acapulco en los años 80 con las discotecas, en los años 2000 es todavía como en este intento por remontar, en los momentos también ya dentro de este siglo en los que el tráfico, el narcotráfico se apoderó de la ciudad, se generó también una oleada de violencia tremenda, ¿no? Y cómo todo esto se nos olvida cuando estamos en plan turista, porque tú estás allí, ¿no? Con el coco, con el ventilador, con el mar, y se te olvida que en ese mismo entorno están conviviendo diversas realidades. Entonces, un poco fue esto como la exploración del entorno, la exploración de la memoria, que tiene mucho que ver también con la construcción de nuestra identidad como personas, y el gusto por el mar, ¿sabes? Creo que cuando escribo no únicamente voy hacia un tema, sino es un tema y empezar
así a desgajarlo, quizás a explorarlo. Y te digo, tiene que ver mucho también con el mundo interior, con hacia dónde quieres llegar y para qué, ¿no? Ok, sí. Bueno, voy a comentarles que yo justo estaba leyendo algunos de sus poemas de Ceci y encontraba, me gustó mucho esta parte de Acapulco y ahorita que la describías otra vez me iba a, a ver esta parte de Acapulco tan descriptiva y sí nostálgica. Que a lo mejor a los que estamos como más al centro nos tocó mucho ir, era nuestra playa cercana, ¿no? Sí. Pero encuentro, creo que en Acapulco, y para mí sigue siendo ese Acapulco nostálgico y como que se quedó ahí, ¿no? Como viejito. Y ya no trascendió a lo que podríamos pensar de otras playas más turísticas. Y pareciera que se quedó estacionado en esa época y ahí quedó. Y no sé si progresará o irá, pero bueno, lo que quiero decir es que dentro de tu poesía encontré y a mí también me entró esa parte nostálgica de ese Acapulco que vivimos de niños tal vez, ¿no? Y que a final de cuentas se trata de eso, cuando, bueno, la poesía es una vía de comunicación, ¿no? Yo platicaba con una escritora, María Auxiliadora Álvarez, en una entrevista. Ella escribe poesía y escribe ensayo. A mí me gusta mucho la poesía de María Auxiliadora Álvarez, porque, por ejemplo, ella se clava a fondo a explorar temas que tienen que ver con la maternidad, pero es otra parte de la maternidad que también nos muestra Rosario Castellanos cuando habla de su hijo viviendo como un parásito de ella, que estamos como, ay, no, pero ¿cómo crees, madrecita santa, cómo vas a hablar así de la maternidad? Pues también esos clavados que María Auxiliadora Álvarez se aventaba para hablar acerca del cuerpo, de cómo estuvo sometida a una violencia obstétrica durante sus partos y etcétera. Pues le preguntaba, oye, María Auxiliadora, tú que escribes ensayo y que escribes poesía, ¿cuál es la diferencia entre expresarte a través de estos dos vehículos? Y me dijo, qué interesante que digas que son vehículos. Y voy a utilizar esta metáfora. Cuando yo escribo ensayo, yo voy manejando el vehículo. Yo decido para dónde se va. Cuando escribo poesía, yo voy atrás. Yo soy la pasajera. Porque pasa algo también con la poesía que es, pues digamos, en gran parte una aportación de tu subconsciente, ¿no? Entonces hay veces en las que te puedes clavar y empezar a escribir y no saber, ¿de dónde vino esto? ¿Cómo llegué a este punto, no? Okay. Ajá, eso te iba a decir, o sea, yo pienso que con la poesía te puedes ir. Sí te vas. ¿No? De hecho, pues hay que recordar que durante los sismos, a principios del siglo XX, estaba la corriente del surrealismo, ¿no? Que te acuerdas, estaba inspirada en los sueños, en el subconsciente, en todo aquello que no se alcanza a ver y que está viviendo debajo del iceberg que sí sobresale del agua, que somos todas, todos, ¿no? Y pues la noción de que forzosamente cuando escribes abrevas también de esta base. Okay. Oye, Cecilia, ahorita que voy a retomar esta parte en donde hablabas de la autora y que hablabas de la mujer, ¿no? ¿Tú llevas un poco el tema de género a tu poesía? ¿A tu poesía? Sí. A mi trabajo sí. Sí, especialmente creo que empecé a hacerlo o lo hice de manera deliberada en este libro que se llama Cómo hablar con tu perra, perro, perre, ¿no? Que es este de acá. Ajá. Que tuve ahí digamos que una discusión con banda, porque decidí ponerle la X al final. Okay. Y tú sabes que en estos momentos es, ¿cómo así no se escribe? La Real Academia de la Lengua Española dice que... Bueno, pues hasta donde yo me quedé, la lengua está viva y desprecio esta frase que dice que si la realidad no corresponde a la teoría es peor para la realidad, porque la teoría va a ser, ¿no? Entonces... creo que para mí sí es necesario un lenguaje inclusivo. Pensemos en que simplemente en la cultura precuautémica, que se dice ahora, no tanto prehispánica, sino precuautémica, en estos territorios que ahora se llaman México, había el género mushe, ¿no? Que todavía pervive en el istmo, y que es un género que no es ni masculino ni femenino. E igual en las primeras naciones que están en el norte de este continente, que en otro tiempo se llamaba Avia Ayala y que ahora es América, tenían 5 espíritus, ¿no? Que es una diversidad que no se puede enmarcar en el masculino femenino, en esta polarización que es más bien pues heteronormada y también
no sé, a lo que ya estamos dentro de esa caja acostumbradas. Y le puse esta X un poco para provocar, pero también un poco para hablar de todo lo que no está dentro de esos márgenes, porque hablo de los animales, pero al mismo tiempo hablo de las mujeres y de los márgenes en los cuales hemos estado durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Y en este libro sí me puse a reflexionar específicamente sobre el tema, sobre el lenguaje inclusivo, sobre esta batalla, porque yo sé que dicen, no, es que es innecesario que digan todo en femenino, porque en realidad el masculino es neutro y aplica para todas. Pero no dijiste todos. Bueno, también el femenino podría ser neutro, ¿no? Sí, entonces me he divertido mucho también. Creo que es algo que tienes que tomar en cuenta, ¿no? A la hora de elegir una vocación, que realmente tiene que ver con lo que te llame y debe aparecer ahí una voz, no sé, si lo disfrutas, entonces sigue ese camino a ver a dónde te lleva. Oye, Ceci, y entonces, y como mujer, o sea, ya tú, como Cecilia mujer, ¿cuál ha sido tu papel, o más bien, a qué desafíos te has enfrentado dentro de tu área de desarrollo como mujer poeta? Como mujer, ¿sabes? Al principio, yo no veía tantas mujeres, o sea, sobre todo en el entorno cultural de Toluca, del Vallecito, yo veía hombres. Y decía, ¿dónde están las mujeres? O sea, y las poetas, ¿qué onda, no? Conocí a 2, 3, de repente ya conocí a Flor Cecilia Reyes, dije, bien, una mujer, ¿no? Y Verónica Olguín, bueno, otra mujer, pero hablamos de un ratio de 2-8, entonces, pero todavía no me explico dónde voy a entrar con esto que yo estoy intentando hacer. ¿Hay lugar para las mujeres o no hay lugar para las mujeres? Eso no es algo que yo haya dispuesto dentro de un ensayo o un tratado lógico teórico, ¿no? Sino este instinto que te lleva a pensar, bueno, ¿a quién sigo? ¿Quién es mi inspiración? Sí, claro. Nadie puede ser lo que no ve. Y por principio quizás fue enfrentarme a eso. Más adelante, también esta noción de, es que eres mujer. Bueno, a ver cómo escribes, ¿no? Y llegar a los talleres y, escribes como hombre. Y yo decía... Ajá. ¿Cómo es escribir como hombre? ¿Qué es eso? Porque creo que está como muy estereotipado de, claro, eres mujer, entonces vas a hablar de una poesía muy romántica, por así, o muy dulcinea, sí, no sé cómo decirlo. Ajá, se espera eso, ¿no? Ajá. Y eso me decían, es que eres muy ruda para escribir y ser mujer, escribes cosas muy rudas. Y eso también me llevó a cuestionarme qué onda, o sea, hay temas que están... como habilitados para las mujeres, temas autorizados para las mujeres. Estoy reducida a tener que escribir de flores, primaveras y maridos, o sea, no, gracias. ¿No? Yo voy a escribir de lo que se me dé la gana. Y ya después, con el tiempo y a las luces de este contexto social cambiante, comprendí que es cosa de ir abriendo camino. Por supuesto, hablar de lo que tú consideres que es necesario hablar y de la manera en la que te salga, ¿no? Pero por principio sí fue, digamos que algo complejo. Sí, porque justo yo me imagino que así es, que está muy catalogado, inclusive que yo podría esperar, sí, claro, hay mujeres poetas, pero su poesía está destinada a hablar del amor, ¿no? Entonces, qué padre que no. Oye, Ceci, ahora quiero como darle un poquito el vuelco y que nos platiques un poco ahora de tu faceta de locutora y productora de radio, ¿no? Cuéntanos cómo se liga ahora de ser escritora a llegar al radio. A la radio. Yo no lo tenía planeado, pero ya que estuve ahí dije, wow, me di cuenta que también es otra posibilidad de lenguaje, ¿sabes? Yo estudié letras latinoamericanas cuando todavía existía esa carrera, aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, estaba familiarizada con el uso del lenguaje, con el uso de la lengua, ¿no? Sobre todo escrita, pero me di cuenta que hay un antecedente a la hora de escribir para el momento en el que tú hablas, porque escribir y leer te da estructura a la hora de expresar lo que tienes que expresar. Así que cuando llegué, obviamente no empecé así como a hacerlo bien. Desde el principio tuve muchos tropiezos y equivocaciones, llegaron varias veces a jalarme las orejas y decirme, ¿qué estás diciendo, muchacha? Esas cosas que tú...
pero con el tiempo vas agarrando la onda. Entonces, para mí ha sido un encuentro con el lenguaje desde otra perspectiva, ¿no? Un encuentro que tiene que ver con la lengua viva, porque a la inversa o a diferencia de cuando estás escribiendo y no sabes, en algún momento quizás ese texto revire, alguien lo lea, otra vez surja ahí la imagen, pero cuando estás hablando estás creando en ese momento la realidad. Sí, o sea, creo que la palabra tiene una carga semántica muy poderosa, ¿no? Una carga que nos define como seres humanos. Y el hecho de poder expresar esto también conlleva una gran responsabilidad. Actualmente creo que se ha abierto la posibilidad de que la gente pueda decir lo que piensa. En esto hay tantos beneficios como peligros, porque de pronto nos enfrentamos a contenidos que no tienen quizás la calidad necesaria, ¿no? He visto contenidos que están en las redes y que, por ejemplo, incitan al odio o incitan a diferentes tipos de conductas, pues que yo no definiría como positivas, ¿no? Sí, como el violencias. machismo, como el racismo, como el clasismo, esta clase de cosas que creo que tendrían que irse erradicando de nuestros discursos. Entrar a la radio para mí también representó la posibilidad de tomar la palabra. Como te decía, hay una responsabilidad histórica para las mujeres que tenemos en este momento de tomar la palabra, de ocupar los espacios, de decir, oye, sí estoy aquí y esta es mi realidad, ¿no? Y yo vine a vivirla desde mi perspectiva, que es complejo también porque estamos acostumbradas a habitar este espacio heteropatriarcal que puede volverse bastante opresivo. Entonces, en la radio encontré también este otro formato de la expresión, ¿no? Que hasta la fecha me ha maravillado. Tengo ahí como mis sospechas porque dicen, no, todos los que están en radio tienen un componente narcisista importante, digo, una cosa por otra. Ajá, pero aparte, o sea, yo veo como esta evolución tuya en la que te refugiabas en las letras de pequeña, ¿no? Y llegar ahora, obviamente, a expresarte a través de la escritura, pero ahora ya también darle voz o darte voz, ¿no? Y de todo lo que a lo mejor un día mantuviste así, ¿no? Ahora lo expresas de diferentes formas y eso también se me hace como súper interesante para cualquier persona, ¿no? Que pudiera encontrar sus medios, ¿no? Y es una evolución al final, ¿no? Sí, yo creo que sí lo es. Y además la radio es un espacio bien noble. Lo que disfruto mucho, por ejemplo, trabajo en la radio pública, me pueden escuchar de lunes a viernes a las 9 de la noche, en Mexiquense Radio a través de todas las emisoras, dale. o en el 91.7 FM ya. Ajá, no, inclusive que nos platiques, que era justo la siguiente pregunta, de qué son tus programas de radio. Y que le platiques con las chicas. Sí, tengo 2 programas. Uno que se llama Verborrea, es un programa nocturno de temas, ¿no? Es temático. Entonces, ahí también exploramos la cuestión del lenguaje. Empezamos, por ejemplo, con etimologías, que puede ser... Bueno, a mí me encantaban así, ñoñamil, me encantaban las etimologías, ya después desaparecieron de la escuela, pero las disfrutaba mucho porque la noción de cómo surge una palabra. Tengo una historia que es de mis favoritas, que es la palabra obvio, que ahora es obi, ¿no? Entonces, bueno, obvio, la original, que viene del latín, que tiene un prefijo que es ob, y la palabra que sigue, que es vía, obvia, que quiere decir frente a la vía. O sea, tú estás delante del camino, ¿cómo no lo ves? Ese es el origen de la palabra obvio, ¿no? Y pienso cómo se ha ido trasladando a diferentes momentos del uso del lenguaje, del castellano. ¿Y qué representa ahora? ¿Representará lo mismo ahora que lo que representaba en el Reino de Aragón en el siglo XIII? Seguramente no, hay muchas palabras que han ido mutando. Bueno, tomamos en este programa la cuestión de las palabras y vamos analizando. Ayer hicimos, por cierto, un programa dedicado al pan, por ejemplo, al alimento. Y entonces fuimos a buscar qué pasa con este alimento primigenio, cómo se volvió un símbolo, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿no? Que la gente gritaba afuera mientras María Antonieta encargaba este collar, que más bien era una pechera llena de diamantes, podrida de diamantes, mientras la gente afuera gritaba, tenemos hambre, queremos pan, y que según la leyenda que cuenta esta novela de Stefan Zweig que se llama María Antonieta dijo, ay, pero ¿por qué piden pan? ¿Por qué no piden pastel? ¿No? Que a la mera hora es una cuestión de las traducciones, no estaba diciendo por qué no piden pastel, estaba diciendo por qué no piden brioche, que es un tipo de pan más exquisito, etcétera. Entonces vamos a esos puntos de la historia, se trata de pergeñar lo que hay
respecto a ese tema, buscarlo en la música, ¿no? Fuimos obviamente a escuchar a Tintán, fuimos a escuchar algo de Los Rupestres con Roberto González, que hace también una canción dedicada al pan, habla del pan y de la justicia social, pero también fuimos a escuchar a una radioescucha que nos hablaba de que ella estaba haciendo pan de masa madre, a gente que nos platicaba, pues mi pan favorito, la buena verdad, es el churro, ¿no? O es la concha, esto. Entonces, nos damos cuenta que vivimos en medio de un entorno lleno de símbolos culturales y que además nos regocijamos con estos símbolos culturales porque nos dan identidad y nos dan pertenencia. Hablamos sobre el pueblo de Atlatlauca, donde hay un festival y la gente regala pan para quienes van a nutrir esa fiesta. Este programa se transmite de lunes a viernes a las 9 de la noche, entonces es un eje temático y las canciones alrededor de ese eje temático. Y el otro programa se llama Caja Acústica. Antes estaba en la noche normal, así a las 9, pero ahora pasa a medianoche, a las 00:00 horas, a través del 91.7, es para los desvelados, para la banda que es ahora, no sé, anda trabajando en el taxi, los de los Oxxos, los de las panaderías, quien ande a esa hora despierte, puede sintonizar a las 00, y ahí ponemos música de muchos mundos. Yo digo música de muchos mundos porque también sabes que estamos restringidas en cierto momento a un espectro pues bastante cerrado, ¿no? Me gusta la exploración de músicas que tienen que ver con otras culturas. Por ejemplo, África, ¿no? Vamos a África, que todos dicen es el continente negro. Bueno, sí, pero en ese continente también hay, por ejemplo, población saharaui, ¿no? Hay población árabe. ¿Qué están escuchando? ¿Cuáles son sus instrumentos? Porque en realidad lo que nos llega de información tiene que ver más con el mundo occidental y todo el resto lo obviamos como si no existiera. Entonces me gusta ir, por ejemplo, a Mongolia, a escuchar la música que hacen con el moringur, que es este violín de 3 cuerdas, o ir a escuchar el balafón a Mali, ¿no? Este instrumento que es el antecedente de la marimba, que luego llegó acá al continente americano a través del tráfico de personas esclavizadas. Y toda la música tiene también sus conexiones con el mundo real, sus conexiones con la cultura que la desarrolla. O sea, la música también es un producto cultural muy poderoso que reúne, por un lado, la festividad que está ligada a la danza, al movimiento del cuerpo, pero por otro lado, las cosas que se dicen a través de lo que se enhebra en las letras, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos hago en los 2 programas que pueden escuchar de lunes a viernes a las 9 de la noche, Verborrea, y los martes a las 00:00 horas, también en el 91.7 FM, Caja Acústica. Ok, y también por internet lo pueden encontrar, ¿no? Porque nosotros estamos a nivel nacional. Ah, claro. Entonces... Sí, claro. En internet, en la dirección que van a ver ahí, no es cierto. Que va a aparecer abajo en la pantalla. Es smm.edomex.gov.mx, Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Ok, y entonces por ahí también, para las que quieran o los que quieran, escuchar a Ceci y sus programas, por ahí los pueden encontrar. Pues, o sea, al final en todos lados está ligado las letras, ¿no? Y la escritura. Yo también creo que en la música, a mí la música me gusta por lo que dice, ¿no? Uh-huh. Por la letra. Y bueno, sí, los ritmos. Entonces, al final sí creo que has logrado hacer este match en todo lo que haces, pero está ligado a las letras. Sí, al lenguaje específicamente, ¿sabes? Que es la materia prima, o sea, el lenguaje es la materia prima para la literatura, para las canciones que tienen letra, o sea, canciones que son habladas. Sí, ¿no? sí, sí. También para esta comunicación que tenemos como muy familiarizada, pero ya pensarlo despacio es desde la invención del idioma, desde la invención de la lengua, te decía, una etimología, decidir, a ver, ¿a quién se le ocurrió que este color se va a llamar negro, no? Y no ashkotuku, o sea, ¿qué es eso? Hay una historia que habla también de la forma en la cual razonamos y que está permeada por el entorno en el que vivimos. Y me entusiasma mucho, o sea, el uso del lenguaje me entusiasma que, no sé, pensar en el lenguaje escrito a través de mis libros y también en el lenguaje oral a través de los programas de radio. Muy bien, qué padre, es que, te estaba viendo, pero te estaba viendo así. Muy bien, Ceci. Oye, y observo, y obviamente en tu lenguaje noto, ¿no? Que hay por ahí
algún compromiso o una responsabilidad social en lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué lugar toma esto en lo que haces? Es indispensable, sobre todo si piensas que trabajo en una radio pública. Uh-huh. La radio pública, desde mi perspectiva, le pertenece a la población, ¿no? Es un medio de comunicación en el que, bueno, por un lado, ahí van también nuestros impuestos, ¿no? Y por otro lado, ¿qué quiero recibir a cambio de esos impuestos? Yo me imagino, ¿yo qué querría recibir a cambio de los impuestos que estoy otorgando para que la radio pública exista? Pues yo quisiera que esos contenidos me resulten nutricios. Uh-huh. No quiero solamente ir y escuchar a una persona que... No me interesa, ¿no? Y pienso en, bueno, entonces a mí qué me interesa. Me gustaría mucho que cuando yo enciendo la radio tenga la posibilidad de aprender algo nuevo, por ejemplo. Eso me fascina porque creo que puede brindar una alimentación constante y que no únicamente se trata de tener datos, sino de vivir experiencias a través del conocimiento. Entonces, para mí eso es una responsabilidad social. También eso que te contaba de, obviamente en un programa como estos o de esta naturaleza, vamos a expulsar estas prácticas como el clasismo, como el racismo, como la homofobia, como la gordofobia, como el machismo, como todos estos corsés que nos han ido constriñendo a un comportamiento absurdo. Apenas poníamos, fíjate, una canción de una chica que se llama, bueno, su nombre artístico es La Muchacha. Okay. Es de esta nueva generación de cancionistas, es colombiana, viene de un pueblo que se llama Manizales, que está en las montañas, y ella se ha enfrentado, por ejemplo, en su contexto, con el avance del narcotráfico, pero afectando a las zonas campesinas. Y tiene canciones que hablan de eso. Y entonces tú transmites la canción, le cuentas a la gente y después resulta que en otros lugares hay situaciones similares. Uh-huh. Y eso te sirve también para conocer el entorno en el que te mueves, pero conocer el entorno de otras personas y conociendo el entorno de otras personas, abrir tu perspectiva, abrir tu mundo, saber que no todo es la cuadra en la que vives y la telenovela de las 8, o sea que es un mundo muy, muy pequeño. Creo que la responsabilidad social de la radio pública va más allá de ese mundo pequeño, o sea, tiene, por supuesto, el compromiso de abrir perspectivas, de mostrar diferentes posibilidades para existir en el mundo, porque la apertura de este mundo, la apertura de las posibilidades, también implica que tú cada vez vas a ser más, digamos, vas a tender más a la tolerancia, al respeto, la conciencia de que no es tu forma de vivir la única que existe en el mundo. Uh-huh, eso uh-huh. Ya es un avance. Sí, me encanta porque al final, en estos días leía, no es ponerse en los zapatos del otro, es reconocerse en el otro y justamente es saber que mi verdad no es la única verdad, ¿no? Y que hay miles de verdades y miles de historias allá afuera y que al final tendríamos que justo reconocerme en su historia y no querer que mi historia sea ni la válida ni que él viva mi misma historia, ¿no? Y no repetir las historias horribles. Sí, muy bien. Y ahora, este mismo compromiso, ¿cómo lo llevas en tu poesía? Bueno, hay ahí una discusión yo creo que un poco más compleja. Okay. Yo la ejemplifico con Borges, pensemos en Borges, ¿no? Que nunca le dieron el premio Nobel y que sí recibió algún premio por parte de un dictador. Y él decía, no, es que la poesía no puede ser panfletaria. Y durante mucho tiempo estuvo eso dando vueltas en mi cabeza, como, ¿qué significa ser panfletario? Que tú llegues y escribas un poema para, no sé, a la revolución. Pienso mucho en la poesía cubana, en estos regímenes donde existieron, igual que en tiempos antiguos, estos poetas adheridos al reino que llegaban y cantaban las loas para los emperadores y los reyes y los monarcas, de manera que esto les permitiera vivir cómodamente dentro de un sistema, ¿no? Pienso que el compromiso va más allá de lo panfletario cuando escribes, porque más bien es un compromiso con una misma, con ser leal a tu punto de vista. No se trata de intentar escribir como alguien más, sino de asumir que tú tienes un punto de vista único
no porque sea extraordinario, sino porque nadie más ocupa este espacio que estoy ocupando en este momento. Es imposible físicamente, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, así que efectivamente tengo un punto de vista que no va a tener el compañero que está detrás de la cámara, o que no vas a tener tú que estás del otro lado, ¿no? Tendré un campo ciego que tú sí puedes ver, y a la inversa, o viceversa. Entonces, dentro de la poesía yo aplico esto de procurar la honestidad, pues. O sea, sí tiene artificio, por supuesto, pero cuando hablo de honestidad me refiero a ir al lugar desde donde puedes observar con tu particular punto de vista, como se dice, desde donde puedes observar tu realidad, que objetivamente tampoco es la única, como decíamos hace un momento, y manifestar lo que percibes desde tu perspectiva. Entonces, por ejemplo, hablar de la mujer, hablar de qué sucedía con... Te puedo compartir un poema que para mí tiene mucho que ver con esto. Sí queremos. Muchas gracias. Es de este libro que justo te platicaba, que tiene, pues tiene esta, ¿cómo se dice? Este diálogo con la situación de las mujeres en algunos momentos de la existencia de esta sociedad heteropatriarcal. Lo estoy buscando, no creas. Sí, mientras, si quieres, háblanos de otra cosa. No te preocupes. Me gusta mucho escuchar toda esta sapiencia de tu parte, y de poder reafirmar un poco también lo que buscamos en este espacio para nuestras estudiantes, ¿no? O sea, que ellas logren ver que a lo mejor, y no quiero decir que todas, pero que en sus realidades justo están en esta cajita y les han enseñado o han crecido con esa bajo esa realidad, y no han logrado ver un poco más allá de eso, ¿no? Porque al final es lo único que saben que existe, ¿no? Y también es complejo porque formamos parte del sistema heteropatriarcal. Este sistema heteropatriarcal está tejido con los hilos que somos nosotras, nosotros, nosotres, ¿no? Y es difícil percibirlo. Sí. Se llama Cómo hablar con tu perra y da justo título a este libro. Ya sabe, la semiótica del lenguaje, la semántica que separa eres un perro, eres una perra. Ya sabe, el licuado injusto del género que desayunamos por eternidades. Virginia Woolf no podía entrar en 1928 a una biblioteca sin la autorización explícita de un hombre. Ya sabe, las morras salen a la calle con los ojos al tiro, con el boxer listo, con el teléfono en la mano, con el spray pimienta, con la lección de autodefensa. Sus madres siguen buscando. Ya sabe, ahí paren las perras solas en el frío, amamantan a sus cachorros con el hambre, serán de la calle, amenaza para la sanidad pública. Ya sabe, esa parte de la Biblia donde el personaje principal de nombre Dios dice que creó a los animales del cielo, de las aguas, de la tierra, para que los hombres se sirvieran de ellos. En sus platos, en sus yuntas, en sus camas y en las partes traseras de sus autos, en sus sesiones de cacería, en sus laboratorios, en sus cuellos con frío. Porque imagen y semejanza significa que el hombre aspira a la omnipotencia de ver morir todo lo otro, bajo el filo, ante la bala, por la lentitud del hambre, por el estallamiento de la carne, por las brutales embestidas de una manada entera contra una sola. Allá va la perra meciendo sus mamas en busca de alimento. Es la programación evolutiva la que le ha enseñado a esquivar los autos y los golpes. Hasta que ya no, hasta que ya no, hasta que ya no. Y es pues un poema que sí habla acerca de estas perras en situación de calle que en realidad se han vuelto un problema público, pero que al mismo tiempo son seres vivos, ¿no? Están allí, son seres vivos y son, como decía el libro de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, ¿te acuerdas? Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Y por otro lado es también la situación de violencia que se vive en el país hacia las mujeres, que es una situación de violencia inaceptable, ¿no? Que no podemos tener madres que están buscando los cuerpos de sus hijas y no pueden saber dónde están para darles sepultura, o que es un país donde las niñas de 3 años o de 4 años pueden ser despedazadas y a nadie le importa, o sea, ese tipo de cosas
que creo que no pueden seguir sucediendo y que lastiman, pues. Es no únicamente una piedra en el zapato, una piedrota en el zapato de las mujeres, sino de la sociedad en general. Y eso, pues, es algo que alimenta también este librito. Ok. Muchas gracias por compartirnos y muchas gracias también por llevar, creo, en el caso de nosotras, de las mujeres, el darle voz, ¿no? Como a las diversas problemáticas que nosotros, y que creo que de repente solo nosotras entendemos, ¿no? Bueno, ya vamos a ir cerrando, Ceci, ya entramos a lo profundo, pero ya vamos a nuestro último bloque. Y bueno, me gustaría pasar a qué retos vienen para ti en lo profesional. ¿Qué retos vienen? Pues estoy preparando 2 libros, espero que pronto estén listos. La verdad es que ha sido complejo también esta cuestión de la escritura en medio de un ambiente tan frenético, dice Byung-Chul Han, que nos autoesclavizamos y que todo el tiempo así el trabajo, sí. ¿no? Ya sabes, especialmente yo noté un cambio después de la pandemia. La pandemia lo transformó todo para mí, la forma de trabajo, la forma de escritura, la noción de qué estamos haciendo con nuestro tiempo, sí, lo transformó todo. Sí. Entonces, estoy trabajando en estos 2 libros que espero que pronto, por lo menos uno de ellos ya tiene editorial, entonces espero que salga a principios del próximo año. En este momento también en la radio estamos ajustando el programa que les digo, Verborrea, acaba de empezar hace un par de meses en este horario. De verdad, escúchenlo, por favor. Sí, lo vamos a las 9 de la noche. Y yo creo que también viene la posibilidad de hacer un taller. Quiero hacer un taller con mujeres también para compartir nuestras ansias por la escritura y los lugares en los que nos sentimos libres, que después de todo se trata, creo que de eso, ¿no? Virginia Woolf hablaba de un cuarto propio, y ese cuarto propio es, creo que nuestro cuerpo por lo pronto, nuestra posibilidad de estar con vida en este contexto y de apropiarnos de todo lo que somos. Sí, y de encontrar referentes. Sí. Muy bien. Y hablando de referentes, ¿qué significa para ti ser un referente para las mujeres? Obviamente desde ser poeta, como locutora, guionista, productora. Es una responsabilidad, creo. O sea, yo no me lo imaginé, la verdad. Cuando, fíjate, mucho tiempo, te digo que tuve bullying, padecí bullying durante prácticamente kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Y durante todo ese tiempo yo solo veía a la gente que se burlaba de mí y decía, algún día no van a poder burlarse de mí, ¿no? Y ahora, ¿sabes? Una vez fui a mi escuela primaria. Me invitaron a leer por parte de un festival. Y fue un sacudidón a nivel emocional muy tremendo. De repente me vi otra vez allí, sola, aislada, refugiada en lo que yo escribía, en esos mundos que yo creaba. Y me conmocionó mucho cuando leí, bajé, me puse algo triste, pero bajando se acercaron a mí 3 chicas, 3 niñas de tercero de primaria, de cuarto, no sé. Y me dijeron, gracias por lo que hoy nos dijiste, ¿no? Porque a mí, me dijo una de ellas, me ha pasado todo esto y hoy me hiciste sentir mejor. Y eso fue directo a mi corazón, ¿sabes? Para mí eso representa ser un referente. Yo quisiera que todas estas morritas que ahorita no confían en ellas, que se sienten como tambaleantes en un mundo que les escupe y que cada vez es más hostil, se den cuenta de que es posible, encontrar tu centro, tu equilibrio, construirte a ti misma, dejar de estar invirtiendo tanta energía en los otros porque nos acostumbran, nos educan como mujeres. La educación sentimental y la educación cultural va en torno a eso, ¿no? Tú como mujer, párate, sirve, haz, ¿no? No tienes la oportunidad como los varones de pensar en ti. Sí. Entonces yo les diría eso, pensemos cada una en una misma, en construirnos a nosotras mismas, en dar todo eso que le damos a los demás, ¿no? Todo eso que malgastamos ahí con este vicio que se llama el amor romántico, que dicen que es el opio de las mujeres, pues vamos a regresarlo y a dárnoslo a nosotras mismas. Para mí el compromiso de ser un referente implica eso, ¿no? Regresar a todas estas morritas a ellas mismas, a que se llenen de ellas y que después
ya, después vendrá el mundo, primero ustedes, chicas. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias. Por eso creo que justo trabajamos con una población de estudiantes, hombres y mujeres, en una edad, ¿no? Como muy vulnerable y en donde desafortunadamente el tema de bullying sigue siendo muy recurrente, ¿no? Creo también que gracias a acciones como las tuyas y a muchos, ¿no? Esta generación o las nuevas generaciones están cambiando, ¿no? Sí. Están cambiando y están aceptando a la diversidad de cuerpos, de géneros, de gustos, de sexualidades, de todo, de una manera más amorosa que a lo mejor la que nos tocó a nosotros, ¿no? Uh-huh. Es complejo vernos, creo que ayer justo platicaba de eso con mi mamá, uh-huh. de cómo me gustaría ver la generación de mi hija pequeña, que ahorita los veo en una aceptación tan padre, y cómo van a ser de adultos, ¿no? Porque sin tanto trauma como a lo mejor, la verdad, el que tenemos nosotras, ¿no? Y nosotros también, porque creo que también ahí sí los traumas no tienen que ver con el género, pero en las mujeres creo que sí nos ha tocado un poquito más, ¿no? Nos tundió. Ajá. Entonces, gracias por darle ese mensaje a ellas, ¿no? Y aprovecharé para cerrar justo con el mensaje que quieras dejarle también, no solo a aquellas que están viviendo situaciones de bullying, sino también a aquellas que están pensando en ser poetas, ¿no? Uh-huh. Y qué mensaje quisieras, y que a lo mejor están esperando ese punch y en este momento tienes la oportunidad de hacerlo. ¿Qué les diría? Primero, que son válidas, son valiosas y son suficiente, y que todo lo que desean, yo no iría a este cliché de solo suéñalo, si puedes soñarlo, se puede hacer realidad, porque no es cierto. Estamos en un contexto específico, pero ¿sabes qué? Creo que lo que sí es muy real y muy probable es que si dedican tiempo a construirse a ustedes mismas, sea mucho más sencillo. Cualquier camino que intentes tomar en el mundo, ¿no? Y si quieren acercarse a la poesía, yo les diría lean, busquen a quienes les hablan de cerca, siempre va a ser como un menú, como cuando tú llegas y piensas, ¿qué se me antoja? Y a veces en la escuela tenemos esta falla de decir, van a leer todo esto obligatoriamente. Y a veces esos textos ni siquiera nos dicen algo de manera cercana, busquen algo que les hable al oído, que les diga las cosas que necesitaban escuchar o que necesitaban leer. Y a partir de allí, yo creo que empezar a construir su propio mundo. Eso es lo que a mí me encanta. Cuando te pones a escribir es construir tu propio mundo. ¿Qué es lo que cambiarías de este mundo en el que vives? Cuando escribes tienes la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, Ceci. Ha sido un placer, de verdad, escucharte. Gracias, Carla. Igualmente. Yo creo que les vas a dejar mucho a nuestras estudiantes, de verdad. Ha sido muy padre tener esta plática contigo. Muchas gracias, Carla. Síganme en redes sociales, estoy como Cecilia Juárez. Muy bien, la vamos a seguir. Y bueno, finalmente quiero agradecer a toda la comunidad CONALEP, a nuestras y nuestros estudiantes que siguen a orientadores, tutores, docentes, que están siguiendo este podcast y que se los acercan a nuestros estudiantes. También recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales del colegio, de YouTube, de Facebook, Twitter, ¿cuál me falta? TikTok. Nos encuentran como CONALEP Nacional y síganos en todos lados. Y también, por favor, si tienen comentarios, coméntenlos aquí en la cajita. También lo que quieran tal vez preguntarle o acercarse a Ceci, también por ahí en los comentarios y obviamente en sus redes. Y bueno, pues también agradecer a la Unidad de Estudios de Intercambio Académico, a la Dirección de Prospección Educativa por dar pie a que sigamos con este proyecto y por supuesto a la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas, quienes pues le dan luz a que esto salga en sus pantallas. Y bueno, pues es todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.